Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer contar con ustedes el día de hoy nuevamente en este nuevo ciclo de charlas, en este tercer cuatrimestre, gracias a los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y al área de salud Carmen Montes de Oca por participar nuevamente de este ciclo. Estamos muy felices de tenerlos de regreso con nosotros y el día de hoy vamos a tener nuestra charla de liderazgo, un tema muy importante que como programa, ¿cierto?, de vida saludable de la UNED trabajamos con la licenciada Dixiana, Madrigal Cordero. Ella es psicóloga, quien trabaja en el área de salud Montes de Oca. Antes de darle el pase a la licenciada, voy a comentarles a los estudiantes, como están colocando ahí, por favor, nombre completo, número de cédula, programa al que pertenecen y durante la sesión van a mantener cámaras apagadas y micrófonos apagados. Si la licenciada les insta a alguna actividad, alguna pregunta, pueden activar su micrófono o contestarla vía chat. Y los últimos 10 a 15 minutos tendremos el espacio para consultas para que ustedes puedan hacer. Les insto a que aprovechen estos espacios, que pregunten, que comenten, que participen, que debatamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenidos, licenciada. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Eh, yo soy psicóloga acá, ¿verdad? En el área de salud Carmen Catedral. Bueno, esto es una iniciativa de vida de bienestar estudiantil de la UNED, creo que se llama así, ¿verdad? Y del área de salud Carmen Catedral, ¿verdad? De lo que es la promoción de la salud. Esta es mi primer charla con ustedes, me vengo incorporando, pero bueno, ya el año pasado, según lo que sé, mis compañeras ya tenían una trayectoria. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el liderazgo, más que todo enfocado en el tema de la psicología de un buen líder. No sé si gustas que empiece con la presentación. Claro, adelante. Bueno, primero que nada, como todos, ¿verdad? Que en algún momento dado hemos hecho exposiciones, hemos estado en grupos, ¿verdad? De trabajo. Muchas veces cuando era forma presencial hacíamos rompehielos, ¿verdad? Y nosotros los psicólogos, bueno, nos identificamos mucho por ese tipo de actividades y demás. Con la virtualidad, pues hemos perdido un poquito eso del presentarnos, del conocernos, ¿verdad? Ya tenemos en cada pantalla el nombre de cada persona y bueno, y ahora los grupos muchas veces tienden a ser muy grandes, etcétera. Pero quisiera que empezáramos esta charla de una forma diferente. Quiero que nos demos un ratito para nosotros, unos minutos, ¿verdad? Para hacer un pequeño ejercicio, ya que no podemos hacer ejercicios rompehielos, ¿verdad? O tal vez conocernos un poquito más, sino hagamos algo que sea para nosotros mismos. Entonces les quiero pedir a todos, ¿verdad? Que hagamos un ejercicio de conciencia plena, ¿verdad? Para estar en el momento presente. Les voy a pedir a todos, ¿verdad? Bueno, ninguno tiene la cámara encendida, entonces, bueno, súper bien. Que nos sentemos, ¿verdad? Me gustaría que se sienten, que pongan los pies en el suelo, ¿verdad? Que sientan el piso, ¿verdad? Cómo lo presionan con la planta de sus pies. Me gustaría que lo hagan, ¿verdad? Que cierren sus ojitos, ¿ok? Que comencemos a cerrar nuestros ojos. En caso de que no quieran cerrar los ojos, los invito a que vean un punto fijo, ¿verdad? Si no quieren cerrar los ojos, bueno, pueden ver un punto fijo. Ahora bien, quiero que centren toda su atención en su respiración. Quiero que la observen como si fueran un científico curioso que nunca ha visto la respiración antes. Analicémosla. Quiero que noten el aire mientras entra a través de sus fosas nasales y baja hasta el fondo de sus pulmones. Nótenla mientras fluye hacia afuera nuevamente. Noten el aire moviéndose dentro y fuera de sus fosas nasales. Cómo es ligeramente más cálido cuando sale y ligeramente más frío cuando entra.
Noten la sutil elevación y descenso de sus hombros, la gentil elevación y descenso de su tórax y la calmada elevación y descenso de su abdomen. Fijen su atención en una de estas áreas, donde quiera que ustedes prefieran. En el aire entrando y saliendo por las fosas nasales, en la elevación y descenso de su tórax o en el abdomen. Mantengan la atención en este punto, notando el movimiento, entrando y saliendo de la respiración. Lo vamos a hacer una y otra vez, manteniendo la atención en este punto. Sean cual sean los sentimientos, impulsos o sensaciones que surjan, ya sean placenteros o displacenteros, gentilmente reconozcámoslos. Como si saludaras con un movimiento de cabeza a personas que están pasando por la calle. Gentilmente reconoce su presencia y déjalos estar. Permite que vayan a su antojo y mantén tu atención en la respiración. Sean cuales sean los pensamientos, imágenes o recuerdos que surjan, confortables o incómodos, solo reconózcanlos y permitan que estén. Dejándolo ir y venir a su antojo, manteniendo su atención siempre en la respiración. De tanto en tanto, su atención va a perderse cuando sean capturados por sus pensamientos. Cada vez que esto suceda, nota qué es lo que te está distrayendo. Trae tu atención a la respiración nuevamente. Sin importar qué tanto te vayas, sean 100 o 1000 veces, tu meta es simplemente notar que te ha distraído y volver a enfocarte en tu respiración. Una y otra vez, te vas a ir en tus pensamientos. Esto es normal, es natural y le pasa a todos. Nuestras mentes naturalmente se distraen de lo que estamos haciendo. Cada vez que te des cuenta que tu atención se ha ido, gentilmente nótalo. Nota que te ha distraído y trae nuevamente tu atención a la respiración. Sin importar qué tan a menudo tu atención se vaya, gentilmente reconoce que se ha ido. Nota qué es lo que te ha distraído y vuelve a enfocarte en la respiración. Ahora, cuando estén listos, de forma pausada, contacta de nuevo con tu habitación, el lugar en el que estás, lo que estás tocando, tus brazos, tus pies, el suelo que estás pisando
tus caderas sobre el sillón, sobre la cama. Contacta con tu habitación. Y en el momento que estés listo nuevamente, ve abriendo tus ojos. Abre tus ojos de forma pausada. Bueno, esto era un ejercicio inicial, ¿verdad? De conciencia plena o lo que bien se llama mindfulness, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de que muchas veces, ¿verdad? Pasamos el día de forma muy agitada y a veces se nos olvida un poquito sacar tiempo para nosotros mismos. Bueno, es importante, ¿verdad? Que saquemos ese tiempito, que estemos en el aquí y el ahora, ¿verdad? Porque pasamos con muchas ideas en nuestra cabeza, se nos olvida tener tiempito para pensar, para reflexionar, nos enfocamos en muchas tareas, nos agobiamos, pasamos muy conectados a las redes sociales, pasamos del Facebook al Instagram, al WhatsApp, pasamos de un movimiento constante, nuestro cerebro pasa constantemente bombardeado, perdón, y pocas veces nos detenemos como a darnos un chance como para meditar mi aquí y ahora. De ahí, ¿verdad? Que se desencadena mucha ansiedad porque pasamos muy adelantados a los hechos, al presente. Entonces, bueno, era un poquito como, ya que no nos podemos presentar y nada de eso, bueno, entonces que estemos un poquito en contacto con el aquí y el ahora. Ahora bien, bueno, les voy a compartir la presentación. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, la estamos viendo y te comento que Yasmín indica que la actividad que acabas de realizar, muy buena actividad y me desestresó mucho. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Hay muchos tipos de actividades, muchos ejercicios diferentes, ¿verdad? A veces nosotros mismos podemos buscarlos, ¿verdad? Y practicarlos y son actividades que no solamente deberían utilizarse como apagafuegos, ¿verdad? Cuando vivimos días de tensión o de estrés, sino debería ser una práctica continua, ¿verdad? Un hábito saludable, algo que implementemos en nuestra vida. El estar más relajado nos va a permitir responder de mejor forma a las vicisitudes que se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, ahí se los dejo por si quieren buscar aplicaciones, inclusive que se enfocan mucho en este tipo de ejercicios. Bueno, voy a compartir, Sí, ahí me dices si todo va encaminado. sí, se ve ahí perfecto, gracias. Ok, bueno, como les venía diciendo, este ejercicio es un ejercicio breve de atención plena, y bueno, es de Harris, 2009, y bueno, ahí se los dejo, ¿verdad? Como una práctica o una iniciación. Ok, vamos a ver. Ahí está. Bueno, les comentaba que el título, ¿verdad? Que tenía la charla de hoy era liderazgo, pero yo me enfoqué un poquito más en lo que es la psicología de un buen líder. Bueno, va enfocado exactamente a lo mismo. Ok, quiero que vean esa imagen y quiero que piensen en una serie de características con las que ustedes podrían relacionar a una persona, a un líder. Inclusive el término liderazgo. Quiero que me comenten alguna palabra con la cual ustedes escuchan líder y ustedes lo relacionan, o a una persona inclusive, ya sea que me lo comenten en el chat, ¿verdad? O por este medio. Aquí tenemos, dicen respeto, empatía por el chat. ¿Ok? ¿Algo más? Trabajo en equipo. Aquí dicen también carisma, ejemplo, solidaridad, habilidades blandas, guía, escuchar. Una persona que da la cara por el grupo pese a cualquier problema. Conocimiento, compañerismo, delegar funciones, ser activo, enseñar, hacer, conciencia, un guía. Bueno, correcto. Todas esas, ¿verdad? Son rasgos que nosotros podríamos identificar o que podemos relacionar con un buen líder. Cualquier grupo de trabajo debe estar encabezado por un buen líder, ¿verdad? Si se pretende prosperar, si se pretende lograr los objetivos, si se pretende trabajar en una atmósfera agradable, ¿verdad? Esta persona, bueno, debe caracterizarse por una serie de cualidades que
son cualidades exigentes y que deben distinguirlo dentro de un grupo. Normalmente cuando nosotros somos observadores, ¿verdad? Estamos en presencia de un grupo de trabajo, llegamos a una oficina, a una comunidad, muchas veces inclusive nosotros podemos identificar los líderes comunales, ¿verdad? En los grupos estudiantiles uno ve quién es el líder, ¿verdad? En un grupo de deportistas siempre hay uno que es el capitán, bueno, porque tiene ciertas características, ¿verdad? Y este líder debe ser capaz, ¿verdad?, de empatizar con las personas que están a su cargo, de organizar las tareas, el tiempo de trabajo, así como orientar también a su equipo, a su trabajo, ¿verdad?, en función a la meta que están buscando adoptar. ¿Cuál es la importancia de un buen líder, verdad? De la psicología de un buen líder. Bueno, es centrarse en buenos atributos intelectuales y comunicativos, ¿verdad? Pero además es esencial prestar atención a los rasgos personales que tiene esa persona, pero no necesariamente deben ser rasgos natos, ¿verdad? Esos pueden ser aprendidos, ¿verdad? Pueden ser características que nosotros podamos ir desarrollando y aprendiendo. Un líder no necesariamente nace, un líder se hace. Ok, vamos a ver. Ok, cuando buscamos, bueno, cuando me pongo yo a hacer esta presentación, comienzo a pensar en poner diferentes, bueno, lo que habitualmente hacemos, como un marco teórico, ¿verdad? Buscamos el concepto el concepto principal, ¿verdad?, de esta investigación. Ok, entonces buscando liderazgo, uno encuentra muchos conceptos. Conociendo un poquito lo que nos dice John Maxwell, el cual es un escritor, es un conferencista y un preparador, ¿verdad? Él nos dice en uno de sus libros que en sus investigaciones él ha encontrado más de 50 conceptos de liderazgo, ¿verdad? Y es una persona que ha escrito 80 libros sobre donde se enfoca en el liderazgo. Entonces él dice, si vos le preguntas a un grupo de personas, a 100 personas, 10 personas, posiblemente todas se den conceptos diferentes de liderazgo. Enfocado en eso, él dice, bueno, yo llego a una conclusión, yo llego a una síntesis, y es que el liderazgo es influencia. También James York, ¿verdad?, que es otro entrenador, ¿verdad?, corporativo, él se vuelve a hacer la pregunta, bueno, ¿qué es el liderazgo? Y él nos dice, bueno, el liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores. Nos decía, aquellas personas que se creen líderes, pero que nadie les sigue, simplemente están paseando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dicen ellos dos, verdad? Que son, bueno, pues personajes renombrados del movimiento de liderazgo. Ellos nos dicen que, bueno, el líder va a ser aquel que consiga tener personas que le sigan, dentro de otras características. Ahora bien, si nos ponemos a pensar un poquito, líderes que conocemos y que son emblemáticos, bueno, Jesucristo fue un líder, Hitler fue un líder, la Madre Teresa, el Papa fueron un líder, Napoleón Bonaparte fue un líder. ¿Qué podemos ver entre ellos? Aquí no hay bien o mal, ¿verdad? Porque sabemos que su forma de ejecutar o de liderar fueron diferentes, ¿verdad? Con metas u objetivos muy diferentes. Tal vez inclusive de un extremo al otro, ¿verdad? Bueno, que aunque su sistema de valores y capacidades directivas fueron muy diferentes, cada uno tuvo seguidores, ¿verdad? Entonces no está enfocado en el bien o en el mal, sino en esa capacidad que tiene esta persona para lograr que un grupo de personas le siga. Ahora bien, acá nos dice, bueno, la clave del éxito de cualquier esfuerzo está en la capacidad de dirigir a otros con éxito, ¿ok? Entonces vamos a plantear un ejemplo sobre lo que es el liderazgo efectivo. Bueno, hay una reunión de trabajo, ¿verdad? Está el gerente de ventas reunido con su personal, con sus colaboradores. Este gerente, ¿verdad?, está enojado, está desconsolado, está molesto por las cifras de ventas, ¿verdad? Entonces él está hablándole a sus colaboradores sobre el rendimiento que están teniendo a nivel laboral, ¿verdad? Que no están dando los números, que no se ponen la camiseta. Está muy molesto, ¿verdad? Y dentro de todo este discurso, este gerente se vuelve y les dice a sus colaboradores, bueno, si ustedes no dan el número necesario de ventas, entonces, bueno, el trabajo que usted no esté realizando, habrán en promedio 100 personas detrás suyo queriendo hacer. Y creo que esto es algo que nos ha pasado a muchos, que sabemos que muchas veces no tenemos opciones laborales o se nos dice, ¿verdad?, que
el trabajo que yo no quiera realizar, habrán otras personas que lo quieren hacer. Ok, bueno, en función a eso, en esta reunión laboral, ¿verdad? Había una persona que recientemente se había incorporado a ese grupo de trabajo. Resulta ser que esa persona que se incorporó era un exfutbolista, ¿verdad? Se había retirado del fútbol y se encontraba trabajando como agente de ventas. Entonces, el gerente dijo, mira, voy a aprovechar la situación. Y este se vuelve y le dice al futbolista retirado, le dice, bueno, si un equipo de fútbol no está ganando, ¿qué sucede? Bueno, los jugadores son reemplazados, ¿no es así? Esta pregunta queda flotando en el aire por unos momentos, no hay respuesta. Posterior a ello, responde el exfutbolista. En realidad, señor, si todo el equipo falla, por lo general se busca un nuevo entrenador. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Si los resultados del equipo, en este caso, de estos jugadores o de estos agentes de ventas, no estaban surtiendo efecto, habría que ver quién es que los está liderando, cómo es que se están obteniendo las metas, qué es lo que se está buscando, cómo es la comunicación. Posiblemente haya que hacer cambios, no necesariamente del equipo de trabajo, sino de aquella persona que los lidera. Posiblemente una persona que tenga un discurso, ¿verdad? Menos culpabilizador, menos amenazador y que tenga una comunicación que sea abierta, empática y asertiva, ¿verdad? Cosa que podemos ver que acá nos está dando. Ahora bien, cuando ustedes me plantearon, ahora que yo les pedí ejemplos de con qué ustedes relacionaban el concepto de liderazgo, me dijeron una serie de características, ¿verdad? Tal vez las podamos ver reflejadas acá. Ahorita vamos a plantear 8 características que tiene un líder, ¿verdad? O que desarrolla la psicología de un buen líder. Tenemos lo que es la inteligencia emocional, lo que son las habilidades comunicativas, la planificación, la asistencia, la responsabilidad, la información, metas y objetivos e innovación. Como les decía, cada una de estas conforma rasgos que hacen a una persona desarrollar su liderazgo en un grupo de trabajo. Ok, bueno. Cuando hablamos de habilidades comunicativas, cosa que estábamos viendo en este claro ejemplo donde hay una comunicación, ¿verdad?, que no es nada sana. Cuando hablamos de habilidades comunicativas, vamos a ver que el líder, ¿verdad?, tiene dos formas de operar, ¿verdad? Dos direcciones, como lo vemos acá. Una es que debe expresar sus ideas de forma clara y lograr que esta información sea recibida correctamente a las personas que están a su cargo. Y por otro lado, debe saber escuchar y tener en cuenta las opiniones y posibles quejas de sus compañeros. ¿Qué pasa, verdad? Si yo no tengo habilidades comunicativas con mi grupo de trabajo, posiblemente no tengamos alcances. ¿Qué pasa si yo, como colaboradora, como seguidora de este líder, creo que hay mejores formas de hacer las cosas o tengo una dificultad con la tarea que estoy realizando, pero no se me escucha o no tengo manera tal de expresar lo que me está pasando o simple y sencillamente esta persona no se abre la comunicación? Muchas veces nos ha pasado que tenemos temor de ir y comunicarle algo, ¿verdad?, a la persona que nos dirige, porque sabemos que es una persona que no es abierta a la comunicación, que se cierra. Entonces, bueno, ya ahí tenemos inconvenientes, ¿verdad?, que posiblemente vayan a truncar la obtención de esos objetivos, ¿verdad? ¿Qué nos va a permitir esta comunicación? Bueno, mejorar el entorno de trabajo, ¿verdad? Procurar mejorar en la medida de lo posible cómo se esté desarrollando el ambiente. Entonces, un líder tiene que tener esas dos direcciones, ¿verdad? Una, la expresión de ideas, ¿verdad? Que sean ideas claras, que todo el personal comprenda, que entienda qué es lo que este líder está buscando. Y otra es esa escucha activa, ¿verdad? Esa escucha asertiva, eso que me permita a mí entender qué es lo que mi personal está buscando o cómo podemos inclusive de forma en equipo, ¿verdad? Planificar y edificar ideas o planes a realizar, ¿verdad?, a futuro. Ok. Vamos a ver. Otra de las cualidades que hemos escuchado mucho a lo largo de los últimos años. Bueno, pues la inteligencia emocional. No sé si se escucha porque es que está lloviendo mucho.
Sí, sí se escucha, un poquito hay Sí, interferencia ok, con la lluvia, pero sí escuchamos, gracias. ok. Bueno, la inteligencia emocional, como creo que la mayoría hemos escuchado de David Goleman, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? El padre de la inteligencia emocional. Bueno, eso es otra de las características, ¿verdad? Que debe de tener una persona que está liderando un grupo de trabajo. ¿Por qué razón? Bueno, él nos habla sobre lo que es la gestión y el discernimiento emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional, bueno, es esa capacidad que nosotros tenemos de gestionar emociones y sentimientos, ¿verdad? No solamente los propios, sino también los de otras personas, ¿verdad? No solamente voy a saber interpretar a nivel psíquico y emocional lo que a mí me está pasando, sino también cómo eso o ciertas situaciones le afectan a la otra persona. Además de esto, también tener en cuenta la capacidad para discernir tales sentimientos. Cuando podemos discernir esos sentimientos y emociones, ¿verdad? Lo podemos emplear de una forma inteligente, ¿verdad? Esa información la podemos utilizar para acciones precisas y adecuadas, ¿verdad? El poder gestionar todo esto bien a mí me va a permitir poder tomar acciones adecuadas con mi grupo de trabajo, ¿verdad? Entender que si mi colaboradora María tuvo una situación difícil en su casa, ¿verdad? La está pasando mal, bueno, yo poder entender un poquito qué es lo que ella le está pasando, por qué le está pasando y demás. Bueno, cuando hablábamos de gestionar, ¿verdad? Las emociones propias, ¿verdad? Y de mis compañeros, ¿verdad? Para así entender mejor esas repercusiones que van a tener estas decisiones, el psicólogo estadounidense, ¿verdad? David Goleman, como les venía diciendo, él nos propone a nosotros 5 elementos que son principales de la inteligencia emocional. Bueno, ¿cuáles son estos elementos, verdad? Vamos a tener lo que es las habilidades sociales, ¿verdad? Que es esa capacidad que tenemos nosotros para desenvolvernos en un ambiente, para relacionarnos con el entorno y con otras personas. La autoconciencia, que es esa capacidad de introspección, de saber qué es lo que me está pasando, porque es que yo estoy tomando, tengo cierta toma de decisiones, ¿verdad? En función a lo que me está pasando a mí mismo, porque es que yo tengo cierto accionar. La autorregulación, que es, bueno, cuando respondo de cierta forma a ciertas situaciones. Muchas veces, no sé, alguien me dice algo y yo respondo de forma acelerada o impulsiva o grotesca, ¿verdad? Entonces, bueno, esa capacidad de entender de que esa no es la forma adecuada en la que yo debería responder al otro. Entonces, bueno, esa capacidad para yo autorregularme, ¿verdad? Bueno, no es la forma. Responderé de una forma más adecuada, con respeto, etcétera, ¿verdad? Lo que es la empatía. Y cuando hablo de empatía, no me refiero simplemente al término de que normalmente nos dicen, es que empatía es ponerse en los zapatos del otro. Ok, sí, yo me puedo poner en la situación del otro, pero esto no necesariamente me va a hacer a mí sentir como el otro, ¿verdad? Porque resulta ser que mis percepciones, ¿verdad? Son muy diferentes. Entonces, bueno, empatía es entender la psique del otro, cómo esa situación le hace pensar y le hace sentir, ¿verdad? No solo ponerme en la situación del otro, porque muchas veces yo no voy a sentir lo que el otro está sintiendo, eso va mucho en base a sus experiencias, entonces más bien entender por qué es que esta persona en base a sus experiencias está reaccionando de cierta forma o está sintiendo de cierta forma, porque para lo que el otro puede ser una tormenta o puede ser una situación muy difícil, tal vez yo la tome de forma más aligerada y no me estrese tanto y resulta ser que para mí es como, está exagerando, ¿verdad? Porque yo ya he estado en esa situación. Bueno, resulta ser que empatía es eso, ponerme en la psique del otro, en la emocionalidad del otro y comprender cómo es que esta persona está sintiendo y por qué es que está sintiendo así. Cuando hablamos de motivación, hablamos de ese impulso, ¿verdad? Que tenemos para ejercer acciones. Y en este caso, el líder tiene que enfocarse mucho en la motivación, ¿verdad? No solamente propia, sino de su grupo de trabajo. Okay, entonces, más que todo, en esto radica, ¿verdad? Lo que son las habilidades sociales que nos presenta David Coleman, ¿verdad? Él nos dice, bueno, mentiras. John Maxwell nos dice, bueno, cuanto mejor se gestiona el líder, cada una de estas áreas mayor será su inteligencia emocional. Entonces, entonces, ¿qué nos dice él? Que en cuanto un líder tenga mayor capacidad para gestionar cada uno de estos aspectos, ¿verdad? A nivel de liderazgo,
bueno, mayor será su inteligencia emocional. Entonces, posiblemente cuando conozcamos una persona que le hacemos llamar líder, esa persona tenga una inteligencia emocional muy elevada, ¿verdad? Ok, bueno. Tercera característica, bueno, la capacidad para determinar claramente metas y objetivos. Eso es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de metas, ok, las metas, planificar metas y objetivos en un grupo de trabajo a veces se vuelve muy difícil. ¿Por qué razón? Bueno, porque muchas veces el objetivo que usted tenga no va a ser el mismo que el mío. Y a veces el líder se le califica por su estatus, ¿verdad? Que está más arriba que los demás. Bueno, si así se ve en determinado grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es esta obtención de metas? Bueno, nos genera, ¿verdad? Una clara definición, ¿verdad? De los objetivos que hay que plantearnos. Esto puede suponer problemas para los miembros del grupo porque yo puedo pensar diferente a lo que piensa usted, puedo querer establecer cosas muy diferentes y esto puede desembocar, ¿verdad? Muchas situaciones que pueden generar pues, estrés y también mucho embotamiento laboral o emocional. Ahora bien, entonces, el líder tiene que ser capaz claramente, ¿verdad?, de que esas metas que plantea con su grupo de trabajo y asegurarse, ¿verdad?, de que todos los miembros del equipo son conscientes de ellas. No puede ser que el líder diga, ok, esta es mi meta, pero me la guardo para mí, ¿verdad? O a ellos les voy a definir una meta, pero yo tengo una meta diferente. Si no vamos en la misma dirección planteando unos objetivos y metas, entonces yo no estoy ejerciendo un liderazgo, porque la meta tiene que ir en función de igualdad para todos. Todos tenemos que saber qué es lo que estamos gestionando y qué es lo que queremos llegar a obtener, ¿verdad? En este proceso. De esta forma, ¿verdad? Se puede evitar que el trabajo resulte infructuoso y de no saber la dirección que llevamos. Exactamente, a lo que les digo. Si el líder tiene una meta y yo tengo otra y mi compañero, mi colaborador tiene otra, posiblemente las rutas a recorrer sean muy diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que para llegar a esa meta tengo que ir por acá, pero él cree que debe ir por allá, ¿verdad? Entonces no vamos por el mismo camino, ahí ya se perdió el liderazgo. Bueno, hablamos de la capacidad de planificación que tiene que tener nuestro líder. ¿Okay? Esta capacidad de planificación va muy de la mano con las metas y objetivos, ¿verdad? Esto que veníamos hablando, ¿verdad? Esto es una habilidad complementaria a la anterior, ¿verdad? Y un buen líder tiene que ser capaz de planificar adecuadamente el proyecto que define al equipo, ¿verdad? No es simplemente decir, bueno, quiero obtener esto y ya, planeamos, o sea, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y este es el objetivo y vamos a hacer $50,000 esta semana, pero si no hay pasos a seguir, si no sabemos cuál es la forma en la que tenemos que ejecutar cada uno de las diferentes acciones, ¿verdad? Posiblemente nos perdamos en el camino. O si esa planificación no va en base o no va en función a esa meta, posiblemente el objetivo no se alcance. Entonces, un líder también tiene que saber cómo debe de planificar esa meta a realizar, ¿verdad? De esta forma será más fácil que se logren los objetivos, que los compañeros tengan una línea de actuación, de trabajo y podrá medirse de forma más adecuada y correcta los tiempos de trabajo, especialmente, ¿verdad? Si hay que adecuarse a fechas de entrega. Eso pasa mucho en empresas donde se trabaja por objetivos, ¿verdad? Y por metas. Ellos se planifican en muchos casos fechas de entrega y por eso es importante que haya una planificación adecuada. Por eso tiene que haber un líder que sepa que mediante estas herramientas o mediante estas acciones yo voy a lograr cumplir tanto con el objetivo, ¿verdad? Como con una planificación adecuada. Cuando hablamos de asistencia a los compañeros, ¿qué quiere decirnos esto? Bueno, que un líder no puede ser solo el que es el más bueno en todo, ¿verdad? Y yo soy el mejor y está bien, cuando se hace un reclutamiento, se contrata un personal que cumpla cierto perfil, ¿verdad? Eso nosotros hemos aplicado y se nos han medido ciertas competencias o habilidades, pero resulta ser que no necesariamente, aunque yo entre a una empresa y cumpla con la mayoría de los rasgos, no significa que no tenga cosas que deba potenciar. Entonces, el líder tiene que encargarse de eso,
de que si Dixiana todavía tiene que mejorar un montón de cosas, ¿verdad? Muchas habilidades comunicativas, exponenciales, demás. Entonces, bueno, él tiene que valorar eso y tiene que ayudarme a mí a que yo pueda alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Es ir de la mano, ¿verdad? No es que como yo soy mejor, yo voy adelante y vos vas atrás. O bueno, no, como usted no es tan buena en eso, entonces la descarto, no. La idea es que el líder dé esa asistencia constante a sus compañeros, que entienda que para ser un buen líder tiene que no ser egoísta, ¿verdad? Y que tiene que trabajar fuertemente en que sus compañeros también desarrollen todas esas habilidades y competencias, así como entender que tiene ciertas limitaciones que se pueden potenciar. Sexta característica, bueno, la innovación. La innovación, bueno, es una capacidad muy atractiva de un líder. Esto es algo que nos hace a nosotros, cuando conocemos a este tipo de personas, uno dice, es una persona diferente, ¿verdad? Tiene como cierta magia, cierta esencia. Bueno, uno puede intentar innovar los diferentes métodos de trabajo, encontrar nuevas formas de solventar los problemas y desarrollar las tareas de un proyecto, ¿verdad? Eso que todos pensamos y a nadie se le ocurre y de pronto llega esta persona y nos dice, mira, ¿por qué no lo haces de esta forma diferente? Y era algo en la que la mayoría no habíamos pensado, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un rasgo fundamental en una sociedad que está en constante avance. Ahora normalmente nosotros, bueno, vamos muy rápido, todo se innova, todos los días hay algo nuevo, entonces, bueno, es importante tener esas personas que nos guíen en ese camino, ¿verdad? Para ello es recomendable, bueno, conocer las técnicas más conservadoras y tradicionales, pero también explotarlas de manera tal o saber apostar a soluciones alternativas también, ¿verdad? Es una persona que se agarra de todo lado, es una persona que no solo se rige por lo pasado, sino también por lo moderno, lo nuevo, o vuelve a reinventarse, ¿verdad? Que de pronto vuelve a sacar algo que ya habíamos utilizado, que lo habíamos dejado de lado y mira, es un elemento que me está sirviendo para darle resolución a esta situación por la que estoy pasando ahorita, ¿verdad? O que necesito solventar este problema o tener un camino nuevo por el cual guiarme para obtener esta meta. Bueno, entonces este líder va a llegar y nos va a decir, mira, podemos cambiarlo, no necesariamente tenemos que hacerlo de esa forma, podemos innovar, ¿verdad? Y para esto les voy a dar un ejemplo. Bueno, como todos ven ahí está Pinocho, creo que todos sabemos quién es Pinocho, y al lado arriba dice Walt Disney. Como les mencionaba en un principio, Walt Disney es reconocido como un líder, ¿verdad? Un líder nato en la historia. Bueno, ¿por qué pongo a Pinocho? Y les voy a comentar una historia, ¿verdad? O una anécdota de Walt Disney. Cuando yo estaba llevando psicología laboral en la U, leímos un libro que se llama Gestión Empresarial de Walt Disney, que es muy interesante porque nos comenta cómo fue que él desarrolló su imperio, ¿verdad? Porque es un imperio, y cómo fue que él implementó toda una ideología empresarial. No simplemente es una empresa de parques de diversiones, de películas, sino que él, en estos diferentes parques o en toda su empresa, hay toda una ideología, desde recursos humanos, de la forma de atender a las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, él desde ahí ya está innovando. Cuando él está haciendo este libro de Pinocho, Walt Disney tenía que sacarlo, era una película, él tenía que sacarlo, y él decía, no, yo no lo voy a sacar. Entonces los otros inversionistas lo presionaban y le decían que tenía que sacarlo porque estaban perdiendo mucho dinero y era necesario que se hiciera la apertura de la película y demás. Pero él insistía en que no. Él decía que a esta película le faltaba algo, ¿verdad? Y inclusive perdió muchos millones por esperarse y mucha presión por parte de las personas, bueno, que eran inversionistas de su empresa. ¿Cuál fue el cambio que él hizo, la modificación para que esta película saliera a la luz? Bueno, él decía, para que esta película tenga un éxito total, nosotros tenemos que humanizar un poquito a los personajes. Entonces él se apoya en Pepe Grillo, le pone un traje, la película sale y es todo un éxito por Pepe Grillo y que es prácticamente súper humanizado, ¿verdad? Entonces, bueno, él no se dejó llevar simplemente
por el hecho de que había presión económica, sino que él cree en hacer las cosas de una forma diferente, ¿verdad? Otro ejemplo de Walt Disney es que cuando él está eh, inaugurando uno de sus parques, ¿verdad? Una de sus montañas rusas, él iba y las probaba, él probaba sus atracciones antes de estrenarlas, ¿verdad? Entonces va a estrenar una que es de piratas y él llama a todas las personas que le han colaborado en la realización de esta montaña rusa, todos sus colaboradores, desde el que trabajaba montando los rieles hasta los creativos y demás, y él llama a todos y les dice, bueno, esta montaña rusa ya la vamos a abrir, ¿verdad? Necesito que ustedes la prueben y necesito que ustedes me den su punto de vista. ¿Qué hace falta? ¿Ya está completa? ¿Ya está finalizada? ¿O nos hace falta algo? Cuando él monta todo el personal, ¿verdad? Que le venía colaborando, bueno, nacen ideas, que hay que poner oscuridad, que hay que poner luciérnagas, que debe ir más despacio en cierta parte de la atracción. Bueno, y él toma todas estas recomendaciones y las implementa. Entonces aquí podemos ver claros ejemplos de un líder, ¿verdad? Que, bueno, tiene una comunicación asertiva, que además de eso involucra a su personal, que además de eso intenta innovar, ¿verdad? No hace las cosas como lo haría cualquier otro. Pongamos una montaña rusa y listo. No, él intenta hacer las cosas diferente. Y hoy por hoy, esta empresa, ¿verdad? Walt Disney se ha manejado con esta ideología en la cual ellos se reinventan constantemente. Lo hemos visto. Cenicienta ha renacido en varias ocasiones, así como muchos otros personajes. Entonces, a partir de situaciones pasadas, tradicionales, ¿verdad? Conservadoras, él ha buscado innovarse constantemente, recrearse. Entonces, bueno, acá nos dice que es una característica que es óptima, ¿verdad? En el desarrollo empresarial. Y bueno, y de un buen líder. ¿Qué otra cosa nos dice? Que tiene que tener un líder la responsabilidad. ¿Por qué un líder tiene que ser responsable? Bueno, es importante que entendamos que estas son características que a mí como persona me va a decir, bueno, si esta persona es óptima para el puesto. ¿Por qué? Porque si el barco se va a hundir, yo sé que cuento con alguien que va a estar ahí acompañándome, ¿verdad? Guiándome. No es una persona que si el barco se hunde va a salir corriendo y me va a dejar, me va a checar a mí la responsabilidad como colaborador, ¿verdad? Cosa que hemos visto en muchas empresas, cosa que estábamos viendo en el ejemplo del vendedor, ¿verdad? Que él llamaba la atención a todos sus agentes de venta, pero no veía que había una falla en él y estaba checándole la responsabilidad a cada uno de ellos. Entonces, es muy difícil poder apoyarse en una persona que simplemente no asume su carga en el equipo. Por eso, el permitir tener un líder que sea responsable nos va a permitir a nosotros tener confianza, ¿verdad? Tener un apoyo, nos va a hacer a nosotros sentirnos más cómodos. Es muy importante que esa persona cuente con esta capacidad, ¿verdad? Le va a permitir a los compañeros sentir que tienen a alguien adecuado a cargo. Y esto va a poder beneficiar no solamente a ese líder, sino a todo el conjunto laboral. ¿Qué otra cosita? Bueno, la información, ¿verdad? Bueno, esta es la última característica de las que mencionábamos ahí. Y la información, bueno, ¿por qué es importante la información de un líder? Es importante que un líder se mantenga informado, que si estamos realizando un proyecto, bueno, este líder conozca la información de este proyecto, ¿verdad? Que no es como, bueno, vamos a hacer este proyecto, chicos, y bueno, esto lo tiene que hacer usted, pero el líder no sabe de qué trata, ¿verdad? Y a la hora de dar respuesta, no sabe cómo responder al equipo de trabajo. ¿Por qué es importante esa información? Porque puede comparar ese proyecto que estamos realizando con muchos otros, ¿verdad? Y de ahí que nazcan muchas ideas, que se planteen objetivos diferentes, que nos encaminemos de forma diferente. La planificación puede ser modificada. Entonces, bueno, por eso es muy importante. ¿Por qué otra razón? Bueno, no, ¿cómo se obtiene esa información, verdad? De factores externos, también internos, ¿verdad? La información no solo yace de la persona que está encabezando el grupo, sino también de todo el grupo de trabajo. Resulta ser que había algo que yo desde mi oficina yo no logro observar, pero resulta ser que el que está atendiendo a las personas que llegan, el que abre la puerta, él sí lo está observando, él sí lo está reconociendo, que ese guarda está identificando ciertas cosas. Bueno, esto me permite a mí, si yo sé esa información,
información y yo la comparto con mis colaboradores y ellos tienen la apertura de compartir la información conmigo, esto me va a permitir a mí, ¿verdad? Tener ese liderazgo, poder responder a las demandas. ¿Ok? Entonces, bueno, es un punto que también nos va a evitar posibles problemas, ¿verdad? Que se den a la vista. Entonces, el manejo de la información nos va a dar poder, tanto al líder como a su equipo de seguidores. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos, verdad, ese líder que está en usted? Este es el título de uno de los libros de John Maxwell, ¿verdad? Desarrolle el líder que está en usted. John Maxwell nos dice que muchas veces decimos, no, es que yo no tengo capacidad para ser líder. No, es que el líder nace. Ya vos viste, el Papa, Malala, son personas que nacen siendo líderes, ¿verdad? Y entonces nos imposibilitamos nosotros mismos con ese discurso. Entonces es muy importante que mediante ese discurso entendamos cosas como que el líder puede potenciarse todos los días y como que haya un líder, que aunque haya un líder bueno no significa que no pueda mejorar, ¿ok? O que yo pueda tener capacidades, un poquito de capacidades de liderazgo, pero mira, me falta complementar algunas cositas, ¿ok? Entonces debo de esforzarme para lograr ese objetivo. ¿De qué forma? Ok. Vamos a ver. Ok, entonces él nos presentaba a nosotros categorías o niveles de liderazgo, ¿verdad? Aquí podemos ver 4 tipos diferentes. Tenemos el líder diligente, el líder que se ha formado, el líder latente y el líder limitado. ¿Qué vemos en el líder dirigente? Bueno, vemos que nace con cualidades de liderazgo, que ha visto moldearse el liderazgo a través de toda su vida, que ha aprendido más sobre liderazgo por medio de una capacitación y que tiene la autodisciplina para llegar a ser un gran líder. ¿Okay? Y eso lo podemos ver en el líder dirigente y en el líder que se ha formado. Si lo observamos, tanto el líder dirigente como el líder que se ha formado cumple con 3 características, ¿verdad? Comunes, que es, ha visto moldearse el liderazgo, ha aprendido más sobre liderazgo por capacitación y que tiene autodisciplina. Y si la analizamos cada una de estas características, podemos darnos cuenta que las 3 se pueden aprender, que no significa que alguna de ellas no las podamos desarrollar, cualquier persona. Entonces, bueno, eso nos deja a nosotros, ¿verdad? Una vía para aspirar a lograr ese tipo de características. Cuando hablamos del líder latente, bueno, ha visto moldearse el liderazgo, ¿verdad? Está aprendiendo a ser líder por medio de una capacitación y tiene autodisciplina. El líder limitado, bueno, tiene pocos nexos o ningunos con el liderazgo, no ha recibido capacitación o esta ha sido escasa, ¿verdad? Y tiene deseos de llegar a ser líder. Como les digo, todas estas 4 categorías que nos presenta John Maxwell son características, ¿verdad? O categorías que todos podemos aspirar, que en sí la mayoría podemos aprenderlas. Bueno, ¿de qué forma? Siendo autodisciplinada, teniendo autodisciplina, disculpen, llevando capacitaciones, observando a otros líderes, ¿verdad? La historia. Entonces, cualquiera puede llegar a ser líder. Es una cuestión de formarnos, ¿verdad? Claro, para formar ese liderazgo, tenemos que tener claro de que, pues, aunque se pueda enseñar, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No es como que simple y sencillamente digo, bueno, se puede aprender y listo, ¿verdad? No, la persona que quiera ser líder tiene que esforzarse mucho, porque usted tiene que desarrollar ciertas capacidades, ¿verdad? Individuales, intelectuales, sociales, etcétera. Entonces, bueno, si yo alguna de esas competencias la tengo más disminuida y digamos que la forma en la que me relaciono con los demás, bueno, entonces tengo que desarrollar un poquito mis habilidades sociales. ¿Cuáles nos presenta John Maxwell así como los pasos a seguir, ¿verdad? Para desarrollarme yo, mi desarrollo personal. Bueno, ¿cuáles son esos pasos? Bueno, nos hablaba de la influencia. Y en su libro nos dice que la influencia es algo que todos tenemos, que hasta la persona más introvertida puede influenciar a 10,000 personas en su vida.
la persona más introvertida a lo largo de su vida puede influenciar a 10.000 personas a lo largo de su vida. O sea, que yo, de alguna forma, con mis acciones voy a influir a alguien. ¿Qué pasa si yo me levanto de mal humor y le grito a mi hijo y lo maltrato, verdad? Posiblemente lo vaya a influir. Claro, esa influencia no va a ser nada positiva. O bueno, yo voy y me tomo un café y la muchacha que atiende, la mesera me da cierta recomendación. Bueno, ella está influyendo sobre mí, mis decisiones. Entonces significa que a lo largo de nuestro día nosotros vamos a tener muchas formas de influir y de ser influidos, ¿verdad? Entonces, bueno, la influencia es una característica muy importante. El plantearnos prioridades. Muchas veces a lo largo del día o de nuestra vida o de nuestras diferentes tareas nos planteamos tenemos una lluvia de ideas, mira, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Nos dice John Maxwell que un líder es aquel que sabe lo que tiene que hacer, que, ok, lo que puedo hacer lo voy a hacer ya y lo que no, lo dejo, ¿verdad? Lo dejo y o no lo hago o lo hago después. Pero entonces mi prioridad es lo más importante y es lo que me va a llevar a mí a alcanzar mis metas. El líder normalmente siempre va a tener como su lista de prioridades, ¿verdad? Y va a ir cumpliendo con ellas. Nosotros a veces sabemos que tenemos prioridades y lo que hacemos es que postergamos, ¿verdad? O nos volvemos pasamos rumiando todo el tiempo, le damos vueltas al asunto. Sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que estudiar para esta prueba, sé que tengo que hacer este trabajo, pero lo dejo de lado. Porque ahorita, aunque es mi prioridad, porque tengo que presentarlo mañana, o porque es lo que me va a permitir a mí alcanzar, tener ese trabajo o tener ese título, lo que sea, ¿verdad? Sí, debería ser mi prioridad, pero yo lo que hago es que lo postergo. Entonces pongo otras cosas, lavar la ropa, sacar al perro, salir con mis amigos. Bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y ver, bueno, cuáles son nuestras metas o aspiraciones, ¿verdad? Y en base a eso, cuáles son realmente mis prioridades, ¿verdad? A lo largo de mi vida. Es importante la integridad. Él nos decía que la integridad ahora es difícil, ¿verdad? De encontrar, principalmente en personas que encabezan grupos, que dirigen, porque vivimos en un mundo, ¿verdad? Que está muy influenciado, ¿verdad? De forma negativa. Entonces, bueno, la integridad es esa capacidad que yo tengo que, según como yo actúo, ¿verdad? Lo que yo digo que hago, ¿verdad? Lo que yo defiendo de mí, bueno, así es mi actuar. Entonces, que tenemos que centrarnos mucho en eso. Si yo estoy dirigiendo un grupo de trabajo y yo fomento el respeto, bueno, yo debo respetar a mis colaboradores. Si yo fomento que robar es malo, no les voy a decir o no voy a insinuarle a mis colaboradores que roben, ¿verdad? A menos de que sea un líder de ese tipo. Pero bueno, ya lo hemos visto. Producir cambios positivos. Bueno, así Tiziana, que perdón todos, que te interrumpa, no estamos casi sobre tiempo, entonces para poder pasar al espacio de consultas o dudas que tengan los estudiantes, no ok, sé si podemos ir verlo rápidamente o porque sí, ya estamos casi sí, sobre tranqui, ya. tiempo. Bueno, está bien. Bueno, Gracias. no te preocupes. Bueno, los voy a mencionar entonces, ¿verdad? Bueno, entonces él nos plantea, ¿verdad? El producir cambios positivos, el resolver problemas, la actitud debe ser muy importante. Cuando nosotros pensamos en una persona, si nos cae bien o mal, normalmente la asociamos a esa persona con nuestra actitud, ¿verdad? Si creemos que porque yo quiero a mi amigo, no pensamos en por qué es bonito, por qué es feo. Muchas veces pensamos, lo quiero por la actitud que tiene para conmigo, ¿verdad? La gente a la que vamos a influenciar, ¿verdad? Un líder es aquel que mueve gente, la visión que se tenga, ¿verdad? Muy importante esa meta, ese objetivo, esa visión y la autodisciplina. En este caso, la autodisciplina es tomar esa decisión, ¿verdad? Apechugar esa decisión que me va a permitir a mí alcanzar mis metas y objetivos. Y bueno, todo este camino que venimos siguiendo, ¿verdad? Al final me va a llevar a mí a lo que es, bueno, la principal lección que va a tener esto es mi desarrollo personal. Y ya. Muchísimas Y gracias. eso Entonces, eso muchísimas sería. gracias a ti. Muchísimas gracias. Dejo el espacio abierto para preguntas. Bueno, aquí Julio César Navarro comenta, o el DT de la selección que dijo que era muy aburrido. Por Dios, dice. Queda el chat para los comentarios. Pueden, bueno, ahí tengo levantada una manita de Evelyn Sanabria. Evelyn, puedes activar el micrófono si gustas. Buenas tardes.
Yo quisiera compartir como una anécdota que me pasó en una clase en la universidad donde yo asistía. No sé si esto se puede complementar con la parte de liderazgo. En una clase de introducción, la profesora nos dejó hacer un proyecto en grupo y éramos 3 personas. Entonces yo le decía a los compañeros, bueno, ¿por qué no nos reunimos tal día, a tal hora, a la U, para ponernos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, nos reunimos ese día y lo que a mí me llama la atención es que digamos, era una compañera y un compañero, no decían nada. O sea, como que no daba su opinión, a pesar de que yo respetaba las opiniones de ellos. Y resulta que no decía nada. Digo, bueno, ¿qué le parece si usted me ayuda a investigar ese tema? Si usted puede hacer esta otro. Entonces, yo lo que hacía es que repartía las tareas. Y eran como 2 proyectos de lo mismo, de grupo, ¿verdad? Entonces, en uno de esos trabajos, no recuerdo si fue el primero o segundo, mi compañero, ¿verdad? Me decía, Evelyn, miras que estaba hablando yo con la compañera y me estaba diciendo que usted era, parecía una mandona, me caracterizaban de mandona. Y al tiempo, digamos, ese compañero fue con un amigo mío y nos comentábamos como recuerdo, ¿verdad? Y yo le decía, si yo no hubiera sido mandona, porque ustedes 2 no decían nada, cada vez que yo le preguntaba qué vamos a hacer, no hubiéramos salido bien en las tareas. Entonces, vieras que sí me sacó un poquillo, me cayó un poquito mal eso de que uno le tira a uno de mandona solamente para por lo menos a apoyar o a asignar las tareas que uno tiene que hacer en el trabajo. Gracias. Yo quisiera aportar también. Claro, ¿Me escuchan? adelante. Sí, te escuchamos muy bien. Agregarle a lo que dijo la compañera anterior, que es importante también, creo, no sé si se mencionó en la presentación, porque hubo un momento que se me apagó la computadora y no tuve un rato sin conectarme, pero que es importante que el líder conozca muy bien las capacidades de todos para hacer lo que dijo la compañera, decir cada quien qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Y otra cosa, contarles, no sé si han visto una película que es sobre informática de Bill Gates y Steve Jobs, no sé si la han visto. Hay un momento en el que Steve Jobs hace algo que fue muy inteligente, pero que casi nadie entiende por qué. Tal vez mucha gente lo entiende porque fue muy mandón o algo así, como dijo la compañera anterior también, que llegó como un socio que quería ayudar monetariamente y le dijo que Steve Wozniak iba a ser el número 1, o sea, el jefe, ¿verdad? Y Steve Jobs le dijo, no, yo soy el número 1. Sonó muy altanero, pero es por una razón. Steve Wozniak tenía cualquier cosa que él inventara, tenía que ser vendido obligatoriamente a una empresa. Entonces, por eso Steve Jobs dijo que yo soy el número 1 para que lo que él inventara pueda ser de ellos, no de la empresa que Steve Wozniak tenía contrato. Creo que fue algo que para Apple, que es la empresa que ellos fueron los fundadores, fue genial, porque si no, eso hubiera sido de una empresa cualquiera, ¿verdad? Eso sería. Muchísimas gracias. Voy a pasar a leer lo que tengo en el chat, que tengo 5, bueno, ya que hay 5 mensajes, y primero leo. Dice, tengo una compañera que recién ingresó a la empresa donde trabajo, me comentó que se siente frustrada porque no comprende del todo bien algunas actividades y su jefe inmediata la deja sola asumiendo que ella tiene que saber. ¿Cómo puedo hablarle de manera adecuada para una mejor comprensión por parte de su jefa? Esa pregunta la hace Kimberly. Luego Katia me dice, muy hermoso, me enseñó mucho, en especial en enfrentarme a mí misma, que debo cambiar y cómo debo canalizar en ciertas situaciones. Muy bella presentación, me cautivó en todo momento. Muchísimas gracias. Vamos a ver por aquí. Victoria dice, me parece muy interesante el tema, muchas gracias. Efectivamente, todos tenemos la posibilidad de ser líderes. Simplemente que la gran diferencia
es qué tan desarrolladas tenemos estas habilidades y qué tanto empeño ponemos en trabajar para desarrollar esas habilidades que aún debemos mejorar y ayudar a los demás en su crecimiento personal. ¿Podrían repetir el apellido de la charlista, por favor? Dixiana Madrigal. Dixiana Madrigal. Entonces creo que ahí vamos, y creo que había levantado una manito, pero no logré observar de quién era. La persona que levantó la mano puede abrir su micrófono si gusta. Y aquí Maynor López dice, parte del problema a la hora de querer o liderar es que por lo general hay pocos que se apuntan a liderar, pero tampoco les gusta participar para después pelear por lo que no se hizo. Verás, eso que dice él es muy cierto, y parte de lo que menciona este señor John Maxwell en su libro, él dice que el problema de que no hayan líderes es que los que no tienen las competencias, ¿verdad? Para ser un líder se creen líderes, ¿verdad? Entonces vemos, se encabezan con ese título, y que aquellos que tal vez no tienen un título, ¿verdad? De renombre o que los califique, no creen en sí mismos. Por eso es tan difícil muchas veces encontrar líderes con potencial, porque unos no se lo creen y otros se creen de más. Entonces es como enfocado en eso que él mencionaba. Sí, y aquí no sé si podemos contestar la pregunta que hablaba del ejemplo de su compañera de trabajo, que la jefa inmediata la dejaba asumiendo sola los deberes, y que cómo podía hablarle de manera adecuada para una mejor comprensión por parte de su jefa. Bueno, a mí me parece sumamente importante, ¿verdad? A veces, donde hay posiciones, ¿verdad?, de poder, donde hay una jerarquía, a veces nos cuesta mucho como entablar un diálogo, ¿verdad?, paralelo con la otra persona, y hacerle ver, bueno, cuáles son mis limitaciones o mis dificultades. Pero es muy importante que ella pues se sincere con su jefatura, y entiendo que a veces uno no quiere hacerlo por ese miedo de que vean que tal vez no soy capaz para desarrollar el puesto. Pero todos, cuando llegamos a un puesto nuevo, siempre vamos a tener nuestras dificultades, posiblemente las mismas que su jefa en algún momento enfrentó. Tiene que ser muy, muy asertiva y hablar con sinceridad, en realidad, porque tal vez inclusive a veces asumimos que el otro sabe. Posiblemente la jefa de esta persona asuma que esta colaboradora sabe, y posiblemente esta colaboradora asume que su jefa sabe que ella no tiene las habilidades para llevar la tarea. Bueno, entonces es importante, mira, que se siente con ella, que le pida un espacio y que le haga ver a su jefatura, ¿verdad? O a esa persona que está a cargo de ella, de que, bueno, yo ahorita necesito desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad? Tal vez me falta tiempo, me falta preparación. La otra persona no va a saber si ella no se lo expresa. Muchísimas gracias. Aquí tengo otro comentario, dice, excelente el tema, pienso que el líder es aquel que ayuda a realizar alguna actividad. Muchas veces las personas que se hacen llamar líderes no lo son, son jefes, porque solo delegan deberes. Y vamos a ver, tengo aquí excelente tema. También los que lo tienen hacen de menos a los que no, por lo que siempre se genera un choque también de ideologías. Nos comentan por aquí. Esos serían los comentarios. De mi parte ya estamos sobre la hora, entonces si gustas dejas de compartir la presentación para poder... muchísimas gracias. De mi parte, muchísimas gracias, Dixiana. Creo que es un tema muy, muy interesante que podríamos estar comentándolo prácticamente toda una tarde, un día completo. Deja mucho para debatir, para conocer, para hablar. Espero que haya sido del interés de todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, y darte las gracias a ti por este tema, por traer este tema el día de hoy. Y bueno, espero que tengan linda tarde. Dixiana, un placer en conocerte. No sé si los estudiantes tengan ahí algún contacto tuyo donde puedan comunicarse contigo también, quizás hacerte algún tipo de preguntas que necesiten, si lo puedes colocar ahí en el chat. Les puedo dejar mi correo, inclusive traía un cuestionario también para donde uno puede calificar en qué etapa, ¿verdad?, categoría de liderazgo estoy. Entonces, si gustan, también se los puedo compartir. Mi correo es demadridc@gmail.com.
cccss.sa.cr. Ahí lo pasé por el chat y bueno, si gustan me pueden mandar el cuestionario a mí y yo se los hago llegar a los estudiantes de los distintos programas. Muchísimas gracias, feliz viernes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana en otro espacio del programa de Vida Saludable. Hasta luego, Muchas gracias. linda tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Dixie. Muy bien. Chao, hasta luego. Linda Excelente. tarde. Pura vida. Dixiana, si quieres, me puedes pasar el cuestionario, la información y yo se